La sala de vistas de la Audiencia Provincial de Madrid se convirtió en un lugar donde el horror ya visto en la casa de Valdemoro quiso tomar forma ante la ley. Allí, en un ambiente solemne y tenso, comenzó el juicio contra Leandro, conocido por todos como el carnicero tatuador o el descuartizador de Valdemoro. El caso había estremecido a la sociedad, y ahora los hechos, las versiones y las pruebas deberían enfrentarse a la razón jurídica, bajo la mirada de un tribunal popular encargado de discernir sobre lo ocurrido la noche del 15 de octubre del 2019. Leandro se presentó impasible, frío, calculador, atento al relato de los testigos y los familiares de la víctima, sin inmutarse, sin muecas, totalmente tranquilo, con una mirada, o sea, estaba completamente relajado. El tipo estaba como el que está en su casa, ¿no? Entre sus manos esposadas llevaba una carpeta donde podía leerse su apodo en redes sociales, como si quisiera mantener hasta el último minuto la identidad que había forjado y construido todos esos años, y que ahora la acusación popular señalaba como la de un asesino. En su declaración ante el tribunal, Leandro ofreció una versión, es aquí donde viene lo indignante, que sería central en su defensa. Alegó que la muerte de la joven se produjo durante un juego sexual de carácter sadomasoquista, en el cual ella se habría asfixiado con una máscara que supuestamente llevaba durante esa sesión de sexo salvaje, ¿no? Durante esa práctica. Afirmó que estaba convencido de que la víctima había fallecido en ese contexto y que, de forma sorprendente, acusó, mirad lo maricón, lo siento, tengo que decirlo, que era este tipo, que acusó a su expareja Celia de haber ideado un plan para deshacerse del cuerpo y cubrir lo ocurrido. O sea, cuando se ve con las manos en la masa, coge y le pasa el marrón a otro, ¿no? Para quitarse culpa, como hacen muchos criminales, ¿no? Según su relato, aquel juego, en teoría consentido, se había convertido en tragedia, y lo que vino después fue fruto de egoísmo y crueldad propios. Palabras que él mismo pronunció al describir su versión de los hechos mientras intentaba desvincular cualquier intención homicida directa. Pero, como se suele decir, la policía no es tonta, y menos el tribunal. El tribunal y el jurado popular encargado de deliberar no dieron ningún tipo de credibilidad a estos argumentos por varias razones. La máscara que supuestamente causó la asfixia fue hallada intacta en un armario, sin restos biológicos compatibles con esa versión. Los informes de los médicos forenses indicaron que no habían lesiones compatibles con prácticas sadomasoquistas en los restos que pudieron examinar, y el tipo de marcas observadas en el cuello de la víctima no coincidía precisamente con el uso de una máscara, sino con la posibilidad de un objeto o instrumento más fino, o las propias manos de Leandro. Además, el tribunal destacó que no se encontró evidencia alguna de que la joven hubiera acudido al domicilio con la intención de practicar ese tipo de juegos, ni había signos anatómicos consistentes de ello. La madre de la víctima, por otra parte, que asistió al juicio como parte civil, negó categóricamente que su hija llevara un estilo de vida oculto o que estuviera vinculada a prácticas extremas. Vamos, que era una niña muy tranquila y muy normal. Explicó que nunca observó señales físicas o conductas o comportamientos que sugirieran que su hija participara en prácticas sadomasoquísticas y que, por el contrario, la conocía como una joven muy normal, sin ningún tipo de indicio de conductas peligrosas, extremas, ni siquiera fumaba ni consumía ningún tipo de droga, ¿no? O eso es lo que pensaba la madre o lo que sabía la madre. La defensa también introdujo argumentos sobre el consumo de drogas por parte de Leandro, insinuando que esto podría haber afectado a su conducta, intentando justificar un poco, hacer un poquito de atenuante, como se suele hacer en muchos casos, pero el tribunal no consideró acreditado que hubiera consumido cocaína u otras sustancias que, de forma que influyeran su capacidad de discernimiento o voluntad, pues no halló pruebas concluyentes al respecto. Mientras tanto, la acusación mostró ante el jurado pruebas circunstanciales y periciales que apuntaban a una intención deliberada de matar y desmembrar a la joven, señalando el contexto de violencia, posesión de múltiples bisturís y objetos punzantes en la vivienda. Quiero decir, si es improvisado, ya tenía un arsenal, lo tenía todo preparado, el tipo ya lo tenía todo bien calculado, o es lo que yo pienso, ¿no? Y la propia conducta del acusado tras el hecho, ¿no? Esa forma tan metódica de actuar, ¿no? Tan tranquilo, ni siquiera se puso nervioso, ¿no?
El fiscal llegó incluso a resaltar que Leandro estaba obsesionado con la muerte y la violencia, y que la evidencia no apuntaba a un accidente, sino a una acción consciente y mortal. Los familiares de la joven, especialmente su padre, soportaron esos relatos estremecedores sobre la escena encontrada. Imaginaos qué duro, ¿no? Escuchar lo que le han hecho a tu hija, que te lo expliquen con todo lujo de detalles, ¿no? Y el impacto emocional fue palpable, como no podría ser de otra manera. La madre de la víctima insistió ante el tribunal en que su hija no encajaba en el perfil descrito por la defensa. No era una persona con conductas sospechosas o extremas, y no había indicios en su historial que apuntaran a una predisposición a juegos de riesgo sexual. Tras varios días de deliberación, los 9 miembros del jurado popular emitieron un veredicto claro y rotundo y contundente. Leandro VJ fue declarado culpable de un delito de asesinato y otro de profanación de cadáver. El tribunal concluyó que los hechos probados no eran compatibles con un accidente ni con las versiones ofrecidas por la defensa, sino que reflejaban un acto sumamente premeditado y brutal. Por otro lado, la expareja Celia fue absuelta de los cargos de encubrimiento que se le imputaban, tras escuchar su declaración en la que defendió que había ayudado al acusado por miedo a que éste la matara a ella. El jurado consideró que no existían pruebas suficientes para sostener una condena en su contra y, por lo tanto, fue exonerada de responsabilidad penal. La sentencia posterior, emanada de estos hechos probados, impuso a Leandro una condena de 25 años y 5 meses de prisión, junto a años adicionales de vigilancia y significativas indemnizaciones a los padres de la hermana de la víctima. Esta fase del juicio no solo marcó el fin de una cláusula de impunidad para Leandro, sino también el momento en que la tragedia de la joven, su familia y la comunidad recibió una respuesta legal y social profunda, dejando claro el peso de la justicia frente a relatos que intentaron oscurecer la brutalidad con un disfraz de juego. Pero bueno, vamos a hablar un poco del perfil de este hijo de mala madre. Porque hablar de monstruos no siempre significa hablar de ficción. A veces implica adentrarse en la psicología de un ser humano que se transforma, que cruza el umbral de lo prohibido, y lo hace de un modo tan sutil en apariencia que solo puede entenderse mirando no lo que hizo, sino entendiendo cómo pensó. Leandro no fue un asesino que actuó desde la rabia irracional de un momento o por un ataque de celos. No. Tampoco fue un accidente violento fruto de una pérdida de control súbita. Su mente es un terreno sumamente complejo, lleno de sombras, de contradicciones y de obsesiones que, analizándolas con detalle, revelan patrones inquietantes. Un cuerpo marcado por el horror. Una identidad construida alrededor de la muerte desde fuera. Su apariencia ya era un signo de esa interioridad distorsionada. Los tatuajes que cubrían su piel no eran simples dibujos, eran símbolos. Caras grotescas, calaveras retorcidas, figuras que parecían arrancadas de manuales de ocultismo barato. Cada marca en su cuerpo era una pieza más de una narrativa de que él mismo había construido y tejido. Había construido todo un personaje. Una historia donde la violencia y el fetiche sexual se fundían. Donde la muerte no era un final, sino una imagen con la que jugar. Vestía con estética skinhead, aunque no skinhead neonazi, sino red skin, que se suele decir anarquista, ¿no? Con botas con cordones rojos. Y tenía una apariencia sumamente intimidante porque era un tío bastante fornido, alto, acuerpado, ¿no? Y con esa estética de militar, ¿no? O paramilitar que suelen llevar los skinheads, ¿no? La máscara de conejo, esa sonrisa fija e inhumana, no fue un accesorio casual. Era un símbolo elegido por él, como si quisiera representarse a sí mismo como alguien fuera de lo humano, alguien que observa desde la distancia, alguien que se ríe desde un lugar donde la empatía no tiene cabida. Los psicólogos forenses consultados durante el juicio hablaron de una personalidad que oscilaba entre el narcisismo extremo y una fascinación mórbida por el dominio y la transgresión. No se trataba solo de gustarle lo macabro, se trataba de interiorizarlo, de fundirlo con su identidad, hasta volverlo parte de su motivo existencial. Muy complejo esta denominación, ¿no? Que hicieron los expertos, pero prácticamente era un demonio, tal como lo están describiendo, un demonio. El control y el placer como formas de poder cuando alguien describe su propia violencia, como si fuera un juego.
Es tentador descartarlo como excusa, pero para comprender la mente de Leandro hay que ir más allá de esa frase. La idea del control, del dominio sobre otra persona, está presente en muchos comportamientos que mostraba: la elección de los símbolos, la construcción de los ambientes, la teatralidad de su espacio donde trabajaba y su identidad pública en redes sociales. El sadomasoquismo en su versión clínica consensuada, en un intercambio de poder regulado. En su caso, esa idea, según describió la defensa, fue elevada a un ritual sumamente mórbido de control total, en que la línea del consentimiento y la coerción se difuminó hasta desaparecer del todo. Cuando la muerte sucedió, ya no fue solo una consecuencia física, fue una confirmación del poder absoluto que ejerció sobre el otro. El vacío detrás de la apariencia, que a pesar de tener una apariencia ruda, aparentando esa masculinidad extrema, usando incluso algunas sustancias exógenas como testosterona, también se ve que se ciclaba de vez en cuando el muchacho, su comportamiento revelaba realmente fragilidad profunda. Ese tipo de personas que suelen exhibir rasgos que ocultan una incapacidad de manejar la realidad emocional, reemplazándola por fantasías donde el miedo y la fascinación caminan juntos. Un esfuerzo por mostrarle al mundo que era un hombre fuerte, musculoso, tatuado, para tratar de ocultar lo frágil que era realmente. Sus intentos posteriores por reescribir la historia, culpando a su expareja, hablando de juegos consensuados, no fueron solo estrategias jurídicas, fueron proyecciones defensivas de alguien incapaz de enfrentar la realidad de sus actos y transformarlos en algo narrativamente o para la sociedad mediamente aceptable, escurrir el bulto. Vamos, que era un maldito cobarde. La negación y la reescritura de son mecanismos que funcionan para proteger a él yo, cuando éste se encuentra demasiado frágil para sostener la verdad desnuda. Quizá lo más preocupante de su caso no sea lo que hizo, sino cómo lo pensó. La eliminación deliberada de cualquier rastro humano, el descuartizamiento, la separación de partes, la ocultación, el intento de quemarlo, no refleja solo una intención de borrar la evidencia, refleja una deshumanización profunda, convertir a una persona en un objeto, en materia para manipular, para tratarla como algo que ya no tiene vida, como una cosa, como objetos. En ese punto, donde los peritos y los jurados coincidieron, no se trató de un accidente, ha quedado más que claro. Tampoco se trató de un juego mal entendido. Se trató de voluntad y de algo profundamente calculado. Psicopatía, un desorden, una elección. La ciencia y la psicología no permiten simplificaciones fáciles. No todas las personas con tatuajes grotescos ni fascinación por lo oculto son peligrosas. No todas las personas con deseo de control son asesinos. No os confundáis. Tampoco los que les gusta el sadomasoquismo son malas personas. No estoy diciendo eso, no van por ahí los tiros. Pero en este caso, la convergencia de esos factores, esa obsesión morbosa, erotización de la violencia, deshumanización del otro, pues se juntaron y bueno, el hambre y las ganas de comer. Y todo esto encaja con lo que los expertos describen como rasgos consistentes coincidentes con rasgos psicopáticos. La falta de empatía, la manipulación deliberada, el egocentrismo extremo y la respuesta emocional superficial o inadecuada. ¿Qué te ha parecido esto, Pablo? Pues muy bien. Este es un caso de un chico que él reconoció cuando le preguntaron por qué lo había hecho, que se había dejado llevar por su egoísmo y su crueldad. Es decir, que primó sus instintos más perversos sobre lo que es correcto hacer en una sociedad y después reconoce que era cruel. O sea, él es plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Exacto. En teoría tenía un trabajo normal, se puede decir, era un tatuador, pero con sus tatuajes y con otras determinadas objetos, como la máscara de conejo esa que utilizaba, pues daba una serie de pistas de lo que se escondía detrás de lo que en teoría era un tatuador, ¿no? Y es todo lo que has narrado en este episodio.
¿Crees que su versión sobre la muerte accidental durante el juego sexual tiene algún tipo de credibilidad? ¿O quizá ya tenía en su mente todo calculado, ya veía a esa chica cortada a trozos desde un principio? No, yo creo que estamos hablando de un psicópata que sabe perfectamente lo que hace y cuál es el fin de lo que hace, ¿no? Independientemente del fin sexual que tenían sus crímenes, el fin último era matar y tratar de deshacerse posteriormente del cuerpo. ¿Qué papel jugó la expareja y cómo valoras la decisión del tribunal de liberarla con medidas cautelares y de luego posteriormente dejarla completamente libre, sin cargos? Porque la exmujer se chivó, fue a la policía, no pudo aguantar la presión, incluso les llevó fotografías, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Cómo actuó? ¿Crees que realmente se merece la libertad? Yo entendería que como cómplice, ¿no? No sé si como colaboradora necesaria, pero sí como cómplice actuó, y después o su mala conciencia o su interior o el interés propio de zafarse de la justicia, pues la llevó a delatar al que era su pareja. Yo creo que posiblemente también un rasgo de egoísmo, pues trató de librarse ella de lo que muy difícilmente se podía librar él, ¿no? De todos los crímenes que había cometido, que iban a salir a la luz más tarde o más temprano. Claro. Yo creo que lo que trató ella, pues de acusándolo a él, o sea, descubriendo los crímenes que él había cometido, pues zafarse de su propia responsabilidad como cómplice. Claro, quizá al principio sí, es lo que dices tú, estaba como cómplice y luego vio la magnitud, vio la sangre, los trozos cortados, bueno, y se acojonó y dijo, yo me chivo a ver si así me libro o me bajan la condena, ¿no? Podría ser eso, al principio pues sí, colaboraría, pero lo que dijo ella en el juzgado es llamativo, ¿no? Es que si no lo hago a lo mejor me mata a mí. Es lo que también es una excusa muy también, típica, ¿no? Bueno, puede ser por miedo, ¿no? Miedo insuperable. Puede ser lo cual que es un atenuante, ¿no? Claro, es lo que también, claro, exactamente. ¿Crees que este tipo iba hasta las cejas de cocaína? ¿Crees que tiene algo que ver las drogas con este crimen? Mi opinión es que no. Vamos a ver, cocaína se mete mucha gente y muy poca de la que se mete pues comete este tipo de asesinato. No sé si el efecto que tenía la cocaína en él era desatar su psicopatía, pero yo creo que ya va de serie. Va de serie, bueno, independientemente de lo que consuma. Depende con qué la corten, a lo mejor también, quizás. Sí, pero yo creo que no tiene nada que ver. Es un psicópata de manual, un asesino en serie, y todo lo demás son intentar pues atenuar la pena que sin duda tiene que es muy justa la que le ha caído. Seguramente mucho menor de la que merece. Bueno, le han caído 25 y de los 25 cumplirá 10. Y por eso, ya lo sabemos. Bueno, y ya sabemos que nuestro código penal, pues en ese sentido, es demasiado, desde mi punto de vista, demasiado permisivo con este tipo de actuaciones. Por eso tenemos bueno, tiene que ver con lo que dice la Constitución española, ¿no? Que es que todas las penas tienen como objetivo al final la reinserción social, ¿no? El fin último de la pena y el objetivo es que al final acaben reinsertándose en la sociedad. Lo que pasa es que un psicópata de este calibre y mucha gente que comete este tipo de actos pues no tienen reinserción social posible. Bueno, así que Pablo y todos los que nos habéis acompañado hasta aquí, recordad, en la oscuridad de las casas aparentemente tranquilas, entre paredes normales y el olor a café del vecino, puede esconderse algo mucho más oscuro o interesante, algo que no se detiene ante lo moral, que corta donde no debe y que sonríe detrás de una máscara de conejo mientras hace lo que le da la gana. Hoy hemos recorrido la mente de Leandro, el carnicero tatuador de Valdemoro,
y hemos visto cómo un cuerpo puede transformarse en un objeto y la violencia en un juego retorcido de control. Pero no os preocupéis demasiado, no todos tenemos el talento ni la paciencia para organizar un festín así de sangriento, así que mientras cerráis el vídeo y apagáis las luces, recordad, la muerte es paciente y a veces solo espera a que abras la puerta, con una sonrisa, como quien entra a una barbacoa en la que nadie ha sido invitado. Nos vemos en el próximo capítulo, donde habrá más historias que os harán mirar debajo de la cama, sobre el armario, incluso dentro de vuestra propia cabeza. Y si os cruzáis con un tipo tatuado y sonriente con una máscara grotesca parecida a la mía, bueno, mejor corred, o al menos no dejéis que os invite a un juego. Hasta la próxima, queridos, hasta la próxima, Pablo, muy buenas noches y gracias. Hasta el próximo miércoles a las 9. Un abrazo a todos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Espera, no te vayas aún, muy rápido. Mira, el vídeo que acabas de ver es solo un corte y hay un programa completo. Si quieres verlo, tienes el link abajo en la descripción. Además, te quiero informar también de que este canal que estás viendo pertenece al grupo de canales de Dipa Media. Lo tienes todo abajo en la descripción, dipamedia.com, y ahí puedes ver todos los canales y todo lo que tenemos. Además, también te puedes apuntar a nuestra lista de mail gratis. Es un mail diario, cada día te llega un mail a tu correo completamente gratis. También te apuntas en dipamedia.com. Y nada, para terminar, no te olvides de suscribirte a este canal, que también es gratis, dejar un like, es gratis, un comentario también y compartir este vídeo, que de verdad esto nos ayuda muchísimo. Y ya por último, si te gusta todo lo que hacemos Pablo y yo, el Mister y yo, con todos nuestros canales, si quieres saber los secretos de todos nuestros canales de YouTube, ve directo a nuestro nuevo canal que se llama Dipa La Otra Cara. ¿De acuerdo? Lo puedes buscar en YouTube o también abajo en la descripción de este mismo vídeo tienes el enlace directo para ir. Nada más, gracias y hasta pronto. Chao.